Bon Carter compró un pueblo fantasma por $100. Era una ganga, según el agente del condado, un lugar olvidado por el tiempo, donde los sueños de los pioneros se habían desvanecido como polvo en el viento. Pero cuando llegó a lo que debían ser ruinas vacías, el aire olía a madera quemada. Humo salía de una chimenea que no debería funcionar, elevándose en volutas grises contra el cielo azul del amanecer. Un jardín, modesto pero cuidado, crecía donde las malas hierbas deberían haber reclamado la tierra reseca. A través de una ventana rota de lo que una vez fue la tienda general, Bon vio una sombra moverse en una habitación que debería haber estado abandonada durante décadas. La figura se deslizó con un propósito que no encajaba con el silencio sepulcral del pueblo. El título de propiedad, cuidadosamente doblado en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero gastada, declaraba que él era dueño de cada edificio desmoronado, cada parcela de terreno árido, cada esperanza rota que alguna vez llamó hogar a este lugar olvidado. Pero la mujer que emergió de la entrada de la tienda general, con sus manos curtidas sujetando un rifle Winchester con firmeza, sugería que su documentación podría no significar mucho para quienes aún habitaban estas ruinas. Bon desmontó de su caballo, un animal robusto que había recorrido con él cientos de millas a través de desiertos y cañones. El polvo se arremolinó alrededor de sus botas gastadas, marcadas por años de caminos implacables. El sol de la mañana, apenas alzándose sobre las colinas, proyectaba largas sombras entre los edificios desvencijados, una herrería con el tejado hundido, un celún con puertas colgando de bisagras oxidadas, y la tienda general, que parecía ser el único lugar con signos de vida. Mientras observaba su supuesta inversión, Bon escuchó algo que no esperaba en un pueblo fantasma: voces. Una voz grave, femenina, murmurando algo con tono protector, y luego, más inquietante, la tos de un niño, áspera y persistente, resonando desde el interior de una de las estructuras. El sonido le hizo fruncir el ceño. No había esperado encontrar a nadie aquí, mucho menos una familia. Su plan había sido simple: evaluar las ruinas, limpiarlas, tal vez convertir el lugar en un puesto comercial o una parada para viajeros. Pero ese plan se tambaleaba ahora, frente a la realidad de la vida que aún latía en este lugar desolado. Se acercó a la tienda general con pasos medidos, manteniendo las manos visibles, lejos del revólver que colgaba de su cadera. Había aprendido, en sus años vagando por la frontera, que un hombre armado desconocido podía ser recibido con plomo si no mostraba prudencia. La mujer en la entrada no bajó su rifle. Sus ojos, hundidos y rodeados de arrugas que hablaban de noches sin dormir y días de lucha, lo estudiaron con una mezcla de desconfianza y cansancio. Era una mirada que Bon reconocía, la de alguien que había protegido algo precioso contra probabilidades imposibles, alguien que no cedería sin pelear. «Señora», dijo Bon, deteniéndose a una distancia respetuosa, a unos 10 pasos de la entrada. «Creo que puede haber alguna confusión aquí». «No hay confusión de mi parte», respondió la mujer, su voz firme a pesar del leve temblor en sus manos. «Tú eres el que no pertenece aquí». Su nombre, como descubriría pronto, era Dorothy Wedmore. Tenía el aspecto de alguien que había sido moldeado por la dureza de la vida en la frontera, cabello gris recogido en un moño apretado, manos callosas que sugerían años de trabajo manual, y una postura que, aunque agotada, seguía siendo desafiante. A través de la puerta abierta detrás de ella, Bon vislumbró el interior de la tienda. No era el cascarón vacío que esperaba. Mantas colgaban como divisores improvisados, separando el espacio en áreas que parecían servir como cocina, dormitorio y sala. Latas de comida, cuidadosamente apiladas, formaban estantes improvisados contra una pared. Un pequeño fuego crepitaba en lo que alguna vez fue el área de exhibición de un comerciante, enviando volutas de humo hacia la chimenea que, milagrosamente, aún funcionaba. Esto no era un campamento temporal. Esto era un hogar, construido con los restos de un lugar que el mundo había olvidado. «Tengo el título», dijo Bon, palmeando la chaqueta donde guardaba el documento. «Compré todo este pueblo al condado. Legal y en regla». La risa de Dorothy fue corta y amarga, como el eco de un disparo en un cañón. «Legal y en regla», repitió, con un desprecio que cortaba como un cuchillo. «Eso es lo que dijeron cuando tomaron la granja de mi esposo».
Legal y en regla cuando ejecutaron la hipoteca de nuestra casa. Legal y en regla cuando nos dejaron sin ningún lugar a donde ir, salvo aquí. Un ataque de tos resonó desde el interior del edificio, violento y húmedo, interrumpiendo la conversación. El rostro de Dorothy se contrajo por un instante, su compostura resquebrajándose mientras sus ojos se desviaban hacia el sonido. Luego volvieron a Bon, más duros que antes. Esa es mi nieta, dijo, su voz más baja ahora, cargada de una urgencia que no podía ocultar. Está enferma, y este es el único refugio que tenemos en 100 millas a la redonda. Bon sintió algo retorcerse en su pecho, una punzada que no había sentido en años. Había venido aquí con la idea de caminar por edificios vacíos, calcular costos, imaginar un futuro donde este lugar podría ser algo más que un montón de ruinas. No había esperado encontrar personas, mucho menos una familia aferrándose a la supervivencia en los restos de los sueños de otros. La tos de la niña volvió a sonar, más débil esta vez, pero cargada de un peso que hacía difícil ignorarla. ¿Cuánto tiempo han estado viviendo aquí?, preguntó, manteniendo su tono neutro, aunque sentía el terreno movedizo bajo sus pies. 3 meses, respondió Dorothy. Desde que el banco nos quitó todo lo demás. La tos desde el interior empeoró, un sonido desgarrador que hablaba de una enfermedad que no se rendiría fácilmente. El agarre de Dorothy en su rifle se tensó, no apuntándolo a Bon, pero lista. Siempre lista, como si la vida le hubiera enseñado que la amenaza podía venir de cualquier dirección. Necesita medicina, dijo Dorothy, su voz casi un susurro ahora. Y descanso. Y un tejado que no gotee cuando llueva. Bon recorrió con la mirada los edificios que ahora legalmente le pertenecían. Algunos tenían tejados colapsados, con vigas expuestas al cielo como los huesos de un cadáver. Otros tenían paredes que se inclinaban precariamente, listas para derrumbarse con un viento fuerte. Pero aquí, en la tienda general, alguien había creado algo que se asemejaba a la seguridad, un refugio frágil contra un mundo que parecía decidido a aplastarlos. Sin embargo, la ley era la ley. El título en su bolsillo era claro. Él era dueño de esta tierra, estos edificios, cada clavo oxidado y cada tabla rota. Podía decirles que se fueran, que desmantelaran su pequeño mundo y lo dejaran vacío como el resto del pueblo. Pero mientras consideraba esa posibilidad, un nuevo sonido llegó desde el interior de la tienda, algo cayendo, un cubo tal vez, seguido de un débil grito de ayuda. El rifle de Dorothy cayó al suelo con un golpe seco mientras corría dentro. Bon, sin pensarlo, la siguió, cruzando el umbral hacia un mundo que no debería existir en su pueblo fantasma. El interior de la tienda general era un testimonio de la resistencia humana. Cajones de madera, rescatados de quién sabe dónde, servían como mesas y sillas. Tiras de tela raída colgaban del techo, creando divisiones improvisadas para dar un mínimo de privacidad. En un rincón, sobre una cama hecha de mantas apiladas y tablas recuperadas, yacía una niña que parecía más frágil que el propio pueblo. Sarah Whitmore no podía pesar más de 70 libras. Su piel era pálida como la escarcha de invierno, y cuando tosía, su cuerpo delgado temblaba como si estuviera a punto de romperse. Ojeras oscuras marcaban sus ojos, y su respiración llegaba en jadeos cortos y dificultosos, como si cada aliento fuera una batalla que apenas podía ganar. «Abuela», susurró Sarah, su voz tan débil que apenas se escuchaba. El cubo de agua se volcó. Dorothy se arrodilló junto a su nieta, presionando una mano curtida contra su frente. La ternura de ese gesto, la forma en que sus dedos temblaban mientras tocaban el rostro de la niña, golpeó a Bon más fuerte que cualquier amenaza armada. Había visto muchas cosas en su vida, hombres peleando por oro, tierras, honor, pero esto era diferente. Esto era la lucha cruda y desnuda por mantener viva a una persona amada. La fiebre está peor, murmuró Dorothy, más para sí misma que para alguien más. Luego levantó la vista hacia Bon, y en sus ojos había algo que hizo que su estómago se apretara, desesperación, pura y sin adornos. «Necesita un médico», dijo. «Medicina de verdad, no solo las hierbas que he estado encontrando por ahí». Bon observó el espacio que las rodeaba.
Manchas de agua marcaban las paredes donde la lluvia se había filtrado por las grietas del tejado. El suelo era irregular, con tablas sueltas que crujían bajo sus botas. Este lugar apenas se mantenía en pie, y el invierno estaba a la vuelta de la esquina, trayendo consigo fríos que podían matar a alguien tan frágil como Sara. El médico más cercano está en Millfield, dijo Bond, recordando el mapa mental que había trazado antes de venir. Eso es un viaje de 2 días. Sé dónde está, espetó Dorothy, su voz afilada por la frustración. ¿Crees que no lo he pensado? ¿Crees que no he considerado todas las opciones? Se puso de pie, sus manos apretadas en puños, como si estuviera conteniendo una tormenta. ¿Teníamos dinero alguna vez? Teníamos un carromato, caballos, todo lo que necesitábamos. Pero el banco lo tomó todo. Dijeron que mi esposo había incumplido un préstamo que nunca firmó. Sara comenzó a toser de nuevo, un sonido húmedo y profundo que hablaba de algo serio echando raíces en sus pulmones. Dorothy regresó inmediatamente a su lado, ayudándola a sentarse para despejar sus vías respiratorias. Bond se quedó allí, sintiendo el peso del título en su bolsillo como una piedra. Podía ejercer su derecho legal, podía ordenarles que se fueran. Pero cada tos de Sara, cada mirada desesperada de Dorothy, hacía que esa opción se sintiera más y más lejana. ¿Cuánto quieres? Preguntó Dorothy de repente, su voz tensa, como si estuviera ofreciendo lo último que le quedaba. Para que nos quedemos hasta la primavera. Puedo trabajar. Puedo cocinar, limpiar, remendar ropa, cuidar animales, lo que necesites. Bond abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de cascos de caballo rompió el silencio. No era un solo jinete, sino varios, acercándose rápido desde el borde del pueblo. Dorothy se puso rígida, sus ojos ensanchándose con un miedo que iba más allá de lo que Bond había visto hasta ahora. Nos encontraron, susurró, su voz apenas audible. 3 hombres cabalgaron hacia el pueblo fantasma con la arrogancia de quienes creen que todo les pertenece. Su líder, un hombre delgado con ojos fríos como el acero, desmontó frente a la tienda general. Una placa de sheriff brillaba en su pecho, reflejando el sol de la mañana. Detrás de él, 2 ayudantes, ambos con expresiones que sugerían que disfrutaban demasiado de su autoridad, observaban el lugar con desdén. El líder, el sheriff Marcus Crowe, recorrió con la mirada el humo que salía de la chimenea y el pequeño jardín que crecía junto a la tienda, sus labios curvándose en una sonrisa sin humor. Vaya, vaya, dijo Crowe, su voz cargada de una satisfacción que ponía los nervios de punta. Dorothy Whitmore, nos has hecho dar bastante persecución. Dorothy se colocó frente a la entrada, bloqueando la vista del interior. No estamos invadiendo, Marcus. Esta tierra pertenece a alguien más ahora. Crowe desvió su atención hacia Bond, evaluándolo como un lobo evalúa a una presa desconocida. ¿Y tú serías el idiota que compró este montón de rocas inútiles al condado? Bond mantuvo su postura relajada, pero su mano estaba cerca de su revólver. Tengo la propiedad legal, dijo con cuidado. El título es claro. Crowe se rió, un sonido seco y sin alegría. ¿Propiedad legal? Eso es rico. Dime, amigo, ¿te mencionó el condado que te vendieron una tierra con deudas pendientes? La señora Whitmore aquí debe una suma considerable en préstamos impagos y multas. El rostro de Dorothy palideció, pero su voz se mantuvo firme. Esos préstamos fueron falsificados. Mi esposo nunca firmó nada. Tu esposo muerto no puede testificar sobre eso, replicó Crowe, su tono cortante. Pero su firma está archivada en el banco, junto con los intereses acumulados y las multas por retraso. Ahora suma unos $800. $800. La cifra golpeó a Bond como un puñetazo. Era una fortuna, más dinero del que la mayoría veía en 5 años. Más de lo que Dorothy podría tener, y ciertamente más de lo que él había pagado por todo el pueblo. Sintió la tensión en el aire, el peso de una injusticia que olía a corrupción desde millas de distancia. Ella no tiene $800, dijo Bond, su voz tranquila pero firme. No, no los tiene, acordó Crowe, su sonrisa ensanchándose. Por eso viene con nosotros.
El banco tiene otras formas de saldar deudas. Uno de los ayudantes, un hombre joven con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante, su mano descansando en la culata de su arma. Señora, debe venir con nosotros pacíficamente ahora. Desde el interior de la tienda, la tos de Sara resonó de nuevo, violenta y desesperada. Las manos de Dorothy temblaron, pero no se movió de la entrada. Mi nieta está enferma, dijo, su voz temblando de rabia contenida. No puede viajar. Entonces debiste pensar en eso antes de huir de tus obligaciones, respondió Crow, su tono desprovisto de empatía. La niña vendrá también. El banco siempre recupera sus inversiones. Bond sintió algo oscuro y furioso crecer en su pecho. Había visto suficiente en la frontera para saber lo que significaba otras formas de saldar deudas. Las mujeres como Dorothy, los niños como Sara, terminaban en lugares que la gente decente evitaba mencionar. Lugares donde las deudas se pagaban con cosas más valiosas que el dinero. ¿Qué tipo de trabajo estamos hablando?, preguntó Bond, aunque sospechaba la respuesta. La sonrisa de Crow era fea, llena de insinuaciones. El tipo que salda deudas muy eficientemente. La compostura de Dorothy se rompió. Por favor, susurró, su voz quebrándose. Es solo una niña. Está enferma. ¿No ves que está enferma? Pero Crow ya estaba señalando a sus ayudantes para que avanzaran. Se acercaron a la tienda con la confianza de hombres que habían hecho esto antes, que sabían cómo manejar a mujeres desesperadas y niños enfermos. Bond sintió el momento girar hacia algo irreversible. El título en su bolsillo le daba derechos, pero los derechos no significaban nada frente a la tos de una niña moribunda o los ojos desesperados de una abuela. Sin pensarlo, dio un paso adelante, colocándose entre los ayudantes y Dorothy. Su mano descansó en la culata de su revólver, no desenfundado, pero listo. La señora dijo que no. El silencio que siguió a las palabras de Bond se estiró como un alambre a punto de romperse. El sheriff Marcus Crow entrecerró los ojos, evaluando al hombre que se interponía en su camino. La mano de Crow estaba cerca de su arma, pero no la tocó, no aún. Había algo en la postura de Bond, la calma mortal, la ausencia total de miedo, que hacía que incluso un hombre como Crow, acostumbrado a imponer su voluntad con una placa y un revólver, dudara. Los ayudantes, menos seguros, se miraron entre sí, sus manos inquietas sobre sus propias armas. No quieres meterte en esto, amigo, dijo Crow, su voz tomando un tono más cauteloso, como si acabara de darse cuenta de que podría estar tratando con alguien más peligroso de lo que esperaba. Demasiado tarde para eso, respondió Bond, su voz tranquila pero firme como el granito. Estas personas están en mi tierra. Eso lo hace mi asunto. El ayudante más joven, un hombre con ojos nerviosos al que Crow llamó Collins, cambió su peso de un pie a otro. Sheriff, tal vez deberíamos volver en otro momento, dijo, su voz apenas un murmullo. Cállate, Collins, espetó Crow, sin apartar la mirada de Bond. ¿Tienes idea de con qué estás interfiriendo aquí? Ilumíname, dijo Bond, cruzando los brazos, su mano aún cerca de su revólver. Crow escupió al polvo, un gesto de desprecio que no ocultaba la tensión en sus hombros. El esposo de la señora Whitmore pidió dinero prestado al banco de Mayfield, firmó papeles, hizo promesas, y luego tuvo el mal juicio de morir antes de pagar lo que debía. Ahora la deuda recae en su familia. Así funcionan las cosas. Conveniente, dijo Bond, su tono seco. Los muertos no pueden disputar firmas. Esa es una acusación seria, replicó Crow, sus ojos brillando con algo peligroso. Es una situación seria, respondió Bond, sin retroceder ni un centímetro. Dorothy permanecía congelada en la entrada de la tienda, atrapada entre la esperanza de que Bond pudiera protegerlas y el terror de lo que sucedería si esta confrontación terminaba en disparos. Desde el interior, la tos de Sara resonó de nuevo, un sonido crudo que cortaba el aire como un cuchillo. Bond podía escuchar su respiración trabajosa, cada jadeo un recordatorio de lo que estaba en juego. Crow dio un paso más cerca, su mano cayendo hacia su arma. ¿Sabes qué pienso? Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas por aquí.
Este territorio tiene leyes, y yo las hago cumplir. El banco tiene derechos, y yo los protejo. La señora Whitmore tiene deudas, y yo las cobro. Y si esas deudas fueron fabricadas, no te corresponde a ti decidirlo. Muéstrame los papeles, dijo Bond, su voz baja pero inquebrantable. ¿Qué? Crow parpadeó, desconcertado por la demanda. Los documentos del préstamo, las firmas. Si esta deuda es real, demuéstralo. Por un momento, la incertidumbre cruzó el rostro de Crow, una sombra fugaz que Bond notó antes de que el sheriff la reemplazara con una máscara de ira fría. No tengo que probarte nada, espetó. Entonces no te las llevas, respondió Bond, su mano ahora descansando abiertamente sobre la culata de su revólver. Collins, el ayudante nervioso, dio un paso atrás. Sheriff, esto se está saliendo de control, dijo, su voz temblando. Dije que te callaras, gruñó Crow, pero su atención seguía fija en Bond. Los segundos se alargaron, el aire cargado con la promesa de violencia. Luego, Crow pareció llegar a una decisión interna. ¿Quieres ver papeles? Bien. Iremos a Millfield, traeremos al presidente del banco con toda la documentación que quieras, pero eso significa esperar hasta mañana. Dorothy dejó escapar un pequeño sonido de alivio, apenas audible, pero Bond no notó. Sin embargo, Crow no había terminado. Por supuesto, continuó el sheriff, su sonrisa volviéndose cruel. Eso también significa que regresaré con un marshal federal. Y cuando vea que estás interfiriendo con la cobranza de deudas legales, tú serás el que esté en cadenas. Bond sintió la trampa cerrándose a su alrededor. Crow le estaba dando una salida, una oportunidad para dar un paso atrás, lavarse las manos y dejar que Dorothy y Sarah enfrentaran su destino solas. Todo lo que tenía que hacer era apartarse, fingir que nunca había visto a una niña enferma ni a una abuela desesperada. Pero la tos de Sarah volvió a sonar, un recordatorio de que algunas decisiones no se tomaban con la cabeza, sino con algo más profundo. Trae a tu marshal, dijo Bond, su voz firme como el acero. Trae tus papeles. Trae a quien quieras. Crow sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que creía haber acorralado a su presa. No tienes idea de lo que acabas de hacer, dijo, antes de volverse hacia sus ayudantes. Vámonos. Cuando los cascos de los caballos de Crow y sus hombres se desvanecieron en la distancia, Dorothy finalmente habló. Volverán con suficientes hombres para llevarnos a todos, dijo, su voz temblando no por miedo, sino por la certeza de alguien que había visto el mundo aplastar a los suyos antes. Dorothy se desplomó contra el marco de la puerta, como si la adrenalina que la había sostenido durante la confrontación se hubiera agotado. Sus manos temblaban, y Bond pudo ver el peso de todo cayendo sobre ella ahora que la amenaza inmediata había pasado. La miró, notando las líneas profundas en su rostro, las manos que alguna vez debieron haber sido suaves pero que ahora estaban endurecidas por el trabajo y la lucha. Había una historia detrás de esa mujer, una historia de pérdida y resistencia que Bond apenas comenzaba a entender. ¿Por qué? Preguntó Dorothy, su voz apenas un susurro. ¿Por qué arriesgarías todo por extraños? Bond no tenía una respuesta clara. Tal vez era la imagen de Sarah, tan pequeña y frágil en esa cama improvisada. Tal vez era la desesperación en los ojos de Dorothy cuando ofreció trabajar por su derecho a quedarse. O tal vez era simplemente que había pasado demasiados años viendo a hombres poderosos aplastar a aquellos que no podían defenderse. Había visto ranchos quemados, familias desalojadas, vidas destruidas por la codicia disfrazada de justicia. Algo en su interior se rebelaba contra ser parte de ese ciclo otra vez. Cuéntame sobre el préstamo, dijo en lugar de responder, sentándose en un cajón cercano, su tono invitándola a hablar. Dorothy estuvo en silencio tanto tiempo que Bond pensó que no respondería. Luego se enderezó, algo de su fuerza anterior regresando a sus hombros. Mi esposo Thomas nunca pidió dinero prestado a nadie, dijo, su voz firme ahora. Era orgulloso de esa manera, obstinado. Decía que la deuda era solo otro tipo de cadena, una que te ataba a hombres que no respetaban nada más que el dinero. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde los hombres de Crow habían desaparecido,
como si pudiera ver el pasado en la nube de polvo que dejaron atrás. Pero después de que murió, de repente había papeles. Documentos con su firma diciendo que debía al banco por mejoras en la tierra, compras de equipo, cosas que nunca compramos. Nunca vi a Thomas firmar nada, y yo manejaba todos nuestros asuntos comerciales. Él no leía bien, así que yo gestionaba los documentos. Su voz se volvió amarga, cada palabra cargada de una furia contenida. Por eso fue tan conveniente cuando no me permitieron impugnar la deuda. Según el banco, las mujeres no pueden desafiar las obligaciones legales de sus esposos muertos. Nos quitaron la granja, la casa, todo lo que teníamos. Este lugar hizo un gesto hacia la tienda, las mantas, el fuego, fue lo único que nos quedó. Bon sintió una ira creciendo en su pecho, una furia lenta y ardiente. Había visto este tipo de corrupción antes, en otros pueblos, otros territorios. Bancos y oficiales corruptos trabajando juntos, falsificando documentos, robando tierras a familias que no tenían los medios para pelear en los tribunales. Era un juego tan viejo como la propia frontera, y siempre terminaba con los poderosos haciéndose más ricos y los débiles perdiendo todo. Desde el interior de la tienda, la voz débil de Sara llamó, «Abuela». Dorothy se levantó de inmediato, entrando con pasos rápidos. Bon la siguió, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundo en una situación que no había anticipado. La niña se veía aún peor que antes. Su piel estaba enrojecida por una fiebre que parecía consumirla, y su respiración era superficial, cada inhalación una lucha. Cuando intentó sentarse, sus brazos temblaron y colapsaron bajo su propio peso. «Estoy sedienta», susurró Sara, su voz apenas audible. Dorothy alcanzó un cubo de agua cerca de la cama, pero estaba casi vacío. «El pozo detrás de la tienda todavía funciona», le dijo a Bon. «A veces». Bon tomó el cubo y salió al patio trasero. El pozo era una reliquia, su marco de madera desgastado por años de sol y viento. La cuerda estaba raída, pero cuando la bajó, subió con agua clara, fría al tacto. Mientras trabajaba, su mente volvió a los $800. Era una suma imposible para Dorothy, pero Bon tenía más que eso escondido en sus alforjas, dinero ahorrado de años de ventas de ganado y una vida frugal. Podría pagar la deuda, acabar con esto ahora mismo. Pero algo en esa solución le parecía mal. Pagar sería admitir que la deuda era legítima, sería alimentar el sistema que había destruido la vida de Dorothy y quién sabe cuántas otras familias. ¿Y qué pasaría con la próxima víctima de Croy y el banco? Cuando regresó con el cubo lleno, Dorothy estaba sentada junto a Sara, acariciando el cabello de la niña con una ternura que contrastaba con la dureza de sus manos. «Necesita medicina», dijo sin levantar la vista. «Medicina de verdad de un médico de verdad, y la necesita pronto». «Crow dijo que el médico más cercano está en Millfield», respondió Bon, colocando el cubo junto a la cama. «La misma ciudad donde está el banco. La misma ciudad donde Crow tiene amigos». Dorothy finalmente lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de agotamiento y determinación. «Si vamos allí, nunca regresaremos». Bon dejó el cubo y se sentó, considerando sus opciones. Podían huir, pero Sara estaba demasiado enferma para soportar un viaje largo. Podían esconderse, pero Crow sabía dónde estaban ahora. Podían pelear, pero disparar a hombres de la ley, incluso corruptos, traería una tormenta de problemas que nadie en este pueblo podría manejar. «Podría haber otra manera», dijo lentamente, su mente trabajando en un plan que aún no estaba del todo formado. «Pero significaría confiar en mí completamente». Dorothy estudió su rostro, buscando alguna señal de engaño. «¿Qué tipo de manera?», preguntó, su voz cautelosa. Antes de que Bon pudiera responder, el sonido de cascos de caballo llenó el aire nuevamente. Esta vez venían desde una dirección diferente, y eran muchos más. Demasiados. A través de la ventana rota, Bon vio una nube de polvo levantándose desde el este, jinetes moviéndose rápido, sus siluetas apenas visibles contra el sol naciente. Pero estos no eran los hombres de Crow regresando temprano.
Llevaban colores diferentes, banderas improvisadas hechas de tela raída, y cabalgaban con una urgencia que hablaba de algo más grande que una simple persecución. Los jinetes que irrumpieron en el pueblo fantasma no eran hombres de la ley ni oficiales del banco. Eran granjeros, rancheros, trabajadores, hombres y mujeres con rostros endurecidos por la vida en la frontera. Todos estaban armados, algunos con rifles, otros con pistolas o incluso herramientas agrícolas convertidas en armas. Su líder, una mujer de aproximadamente la edad de Dorothy, desmontó con la gracia de alguien acostumbrado a los caballos. Donde Dorothy mostraba el cansancio de alguien que había estado huyendo, esta mujer irradiaba la ira enfocada de alguien que había decidido dejar de correr y empezar a pelear. Dorothy Wetmore, llamó la mujer, su voz fuerte y clara. Te hemos estado buscando. Dorothy salió de la tienda, quedándose cerca de la entrada para mantener a Sarah a su alcance. Ruth Hanley, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, su tono mezclando sorpresa y cautela. Lo mismo que tú, respondió Ruth, señalando a los 12 jinetes detrás de ella. Intentar seguir con vida. Hizo un gesto hacia el grupo, una mezcla de hombres y mujeres con rostros marcados por la pérdida y la determinación. Somos todas familias que fueron golpeadas por el pequeño esquema de cobro de deudas de Crow. Todos tuvimos esposos que misteriosamente firmaron papeles de préstamo que nunca firmaron. Bon sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su lugar. Esto no se trataba solo de Dorothy y Sarah. Era algo más grande, más sistemático. Crow y el banco no estaban robando solo a una familia, estaban robando a cualquiera que no tuviera los medios para defenderse. ¿Cuántos?, preguntó Dorothy, su voz tensa. 15 familias hasta ahora, respondió Ruth. Tal vez más. Es difícil saberlo, ya que algunas personas simplemente desaparecieron en lugar de pelear. Su mirada se desplazó hacia Bon, evaluándolo como Crow lo había hecho antes. Y tú serías el hombre que compró un pueblo lleno de problemas. Parece que sí, acordó Bon, inclinando ligeramente su sombrero. Ruth lo estudió por un momento, luego pareció tomar una decisión. Sabemos del marsal federal que Crow está trayendo. También sabemos que ese marsal ha estado recibiendo dinero del banco durante años. Todo este territorio está podrido desde la base. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Dorothy, cruzando los brazos. Evidencia, dijo Ruth, su voz firme. Evidencia real que demuestre que las firmas fueron falsificadas. Y creemos saber dónde encontrarla. Sacó un papel doblado de su chaqueta, sosteniéndolo como si fuera un arma cargada. Samuel Chan, el empleado del banco que ha estado haciendo las falsificaciones, tuvo un ataque de conciencia la semana pasada. Envió un mensaje diciendo que está dispuesto a testificar, pero solo si podemos garantizar su seguridad. ¿Dónde está?, preguntó Bon, sintiendo que el plan comenzaba a tomar forma. Escondido en el viejo campamento minero a unas 20 millas al norte, dijo Ruth. Pero Crow tiene hombres buscándolo. ¿Y si lo encuentran primero? No necesitaba terminar la frase. Todos sabían lo que significaba. Un testigo como Chen era una amenaza para el banco, y los hombres como Crow no dejaban cabos sueltos. No puedo dejarla, dijo Dorothy, mirando hacia la tienda donde la tos de Sarah resonaba de nuevo. Está demasiado enferma para viajar. Lo sabemos, dijo Ruth, su tono suavizándose. Por eso vinimos aquí. Algunos de nosotros nos quedamos a proteger el pueblo. Otros van a buscar a Chen y lo traen de vuelta aquí para que el marsal lo escuche. Bon consideró el plan. Era razonable, pero tenía fallas. Dividir sus fuerzas los dejaría vulnerables. Si Crow encontraba a Chen primero, su único testigo desaparecería. Y si el marsal federal era tan corrupto como Ruth sugería, la evidencia podría no importar de todos modos. Hay otro problema, dijo Bon, su voz baja pero firme. Incluso si probamos que las deudas son falsas, ¿qué les impide simplemente quemar este lugar y decir que resistimos el arresto? La sonrisa de Ruth fue sombría, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Nada. Por eso no solo estamos recolectando evidencia. Estamos recolectando testigos. Muchos de ellos.
Señaló hacia el horizonte, donde más nubes de polvo se alzaban en la distancia. Más jinetes, más personas, acercándose desde diferentes direcciones, atraídos por la noticia de lo que estaba ocurriendo en este rincón olvidado del territorio. Se ha corrido la voz sobre lo que está pasando aquí, continuó Ruth Handley, su voz resonando con una mezcla de desafío y esperanza. Periodistas de 3 pueblos diferentes están viniendo hacia aquí. Investigadores federales de la capital territorial. Incluso algunos líderes tribales de la reserva están viniendo a ver de qué se trata todo este alboroto. Dorothy miró las nubes de polvo que se alzaban en el horizonte, su expresión atrapada entre la incredulidad y una cautela nacida de años de decepciones. ¿Estás convirtiendo esto en un circo?, preguntó, su tono cortante. Estamos convirtiendo esto en un espectáculo público, corrigió Ruth, con una chispa de fuego en sus ojos. Algo demasiado grande y visible para que Crow y sus amigos lo barran bajo la alfombra. El plan de Ruth era audaz, pero Bond podía ver los riesgos. Reunir testigos, periodistas e investigadores era una jugada inteligente, pero también peligrosa. Cuanta más atención atraían, más probable era que el banco respondiera con fuerza, no solo con Crow y sus ayudantes, sino con algo más grande, algo que podría aplastar a estas familias antes de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, un sonido desde el interior de la tienda cortó el aire, la tos de Sarah, ahora más violenta, seguida de un débil grito de ayuda. Dorothy corrió dentro, sus pasos rápidos y desesperados. Bond la siguió, sintiendo el peso de la situación apretar su pecho. Sarah estaba sentada en su cama improvisada, pero su rostro estaba enrojecido por una fiebre que parecía consumirla desde dentro. Sus ojos estaban desenfocados, y cuando tosía, pequeñas manchas de sangre aparecieron en sus labios, un signo que hizo que el corazón de Bond se hundiera. La niña estaba empeorando, y rápido. Algo está mal, susurró Dorothy, su voz quebrándose. Esto es diferente. Peor. Bond se arrodilló junto a la cama, observando a la niña con una mezcla de impotencia y urgencia. La respiración de Sarah era ahora tan trabajosa que cada inhalación parecía un esfuerzo monumental. Su piel estaba caliente al tacto, y las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado, dándole un aspecto casi fantasmal. La enfermedad que la consumía había alcanzado un punto crítico, y el tiempo se estaba agotando. Necesitamos a ese médico, dijo Dorothy, sus manos temblando mientras sostenía a Sarah. Lo necesitamos ahora. Bond miró a su alrededor, al refugio improvisado que Dorothy había construido con nada más que determinación y restos. Las paredes estaban marcadas por manchas de agua, el tejado dejaba pasar el viento, y el suelo crujía con cada paso. Este lugar apenas ofrecía protección contra los elementos, mucho menos contra una enfermedad que estaba robando la vida de una niña. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo sonido rompió el silencio. Un solo caballo, acercándose al galope desde el borde del pueblo. El jinete venía rápido, empujando a su montura hasta el límite. A través de la ventana rota, Bond vio al Sheriff Crow regresar, solo esta vez. Su caballo estaba cubierto de sudor, la espuma goteando de su hocico. Cuando Crow desmontó, Bond notó algo en el rostro del hombre que no había estado allí antes, miedo. No el nerviosismo de un hombre enfrentando una amenaza, sino el terror profundo de alguien que había visto su mundo tambalearse. Crow tropezó al acercarse a la tienda, sus manos temblando mientras se quitaba el sombrero. Sus ojos recorrieron a las familias reunidas, las nubes de polvo en el horizonte que prometían más llegadas, y finalmente se posaron en Bond. Esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz carente de la arrogancia que había mostrado antes. Demasiado lejos. Ruth Handley dio un paso adelante, su mano descansando en la culata de su arma. ¿Qué pasó con tu Marshall Farrow, Sheriff?, preguntó, su tono cargado de sospecha. Crow soltó una risa amarga, un sonido que parecía más un lamento. El Marshal está muerto. Disparado en el camino por Samuel Chan. Las palabras golpearon como un martillo. Dorothy se tensó a un lado de Bond, mientras el rostro de Ruth palidecía. Si Samuel Chan, su único testigo, había matado a un marshal federal, todo cambiaba.
Su testimonio sería inútil y él sería cazado como un asesino. El plan de Ruth, tan cuidadosamente construido, se desmoronaba con esas palabras. «Mientes», dijo Ruth, pero la incertidumbre se coló en su voz, debilitando su desafío. «¿Miento?». Crow sacó una placa manchada de sangre de su chaqueta, sosteniéndola como si quemara. «Encontré esto en el camino junto con el cuerpo del Marshal Davidson. Chen dejó una nota diciendo que no sería tomado vivo, que preferiría morir peleando que colgar por falsificación». Bond estudió el rostro de Crow, buscando grietas en su historia. El sheriff no parecía estar mintiendo sobre la muerte del Marshal, pero había algo más en su expresión, una sombra de duda que sugería que la verdad era más complicada. Crow estaba nervioso, sus ojos moviéndose constantemente, como si esperara que alguien, o algo, surgiera de las sombras. «¿Dónde está Chen ahora?», preguntó Bond, manteniendo su voz calma. «Se fue», respondió Crow, su voz cayendo a un susurro. «Desapareció en las montañas con suficiente evidencia para colgar a la mitad de los oficiales del territorio. Incluyéndome a mí». La admisión quedó suspendida en el aire, tan pesada como el polvo que aún flotaba tras la partida de Crow horas antes. Las familias reunidas se movieron inquietas, sus manos acercándose a las armas. La situación estaba a punto de descontrolarse, y Bond podía sentirlo. Pero antes de que pudiera presionar a Crow por más detalles, un sonido desde el interior de la tienda los interrumpió. La tos de Sarah había cesado, reemplazada por un silencio que era aún más aterrador. Dorothy corrió dentro, y su grito hizo que todos se movieran. «Está muriendo», sollozó, acunando la forma inerte de Sarah. «Mi pequeña está muriendo, y no hay nada que pueda hacer». Bond se arrodilló junto a la cama improvisada, presionando su oreja contra el pecho de la niña. Su latido era rápido y débil, como las alas de un pájaro atrapado. La sangre en sus labios se había secado, dejando manchas oscuras que contrastaban con su piel pálida. Cada respiración era un susurro, apenas suficiente para mantenerla con vida. «El médico más cercano está a 2 días de distancia», dijo Dorothy, su voz quebrándose. «Incluso si cabalgáramos duro, incluso si saliéramos ahora, no sobreviviría el viaje». Bond terminó la frase en voz baja, sintiendo el peso de la verdad. Ella no lo lograría. Afuera, el sonido de más caballos acercándose llenó el aire. Los periodistas que Ruth había mencionado, tal vez los investigadores territoriales, estaban llegando. Voces se alzaban, preguntas y demandas resonando en el polvo. Pero dentro de la tienda, el mundo se había reducido a una sola cosa, una niña al borde de la muerte y una abuela que se negaba a rendirse. Crow apareció en la entrada, mirando a Sarah con algo que podría haber sido remordimiento genuino. Sus manos, aún temblando, se apretaron contra su sombrero. «Hay un médico en el asentamiento tribal», dijo en voz baja, casi como si las palabras le dolieran. «Un anciano curandero que ha salvado a personas que los médicos blancos no pudieron ayudar». «Son 30 millas a través de terreno difícil», protestó Ruth, su voz llena de escepticismo. «¿Do si conoces los senderos correctos?», respondió Crow, su tono más seguro ahora. «Y yo los conozco». Dorothy levantó la vista desde la forma inmóvil de Sarah, sus ojos atrapados entre la esperanza y una sospecha profundamente arraigada. «¿Por qué nos ayudarías?», preguntó. «Después de todo lo que has hecho». Crow estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en la niña. Cuando habló, su voz era diferente, más vieja, más cansada, como si el peso de sus acciones finalmente lo hubiera alcanzado. «Porque yo también tengo una nieta», dijo. «Y porque estoy cansado de ser el tipo de hombre que deja morir a los niños por dinero». Las palabras colgaban en el aire, frágiles pero pesadas. Bond las sintió resonar en su interior, un eco de su propia lucha interna. Había comprado este pueblo por $100, esperando un lienzo en blanco para construir algo nuevo. Pero ahora, enfrentado a la realidad de Dorothy, Sarah y Crow, se daba cuenta de que este lugar ya estaba lleno de historias, de vidas que no podía ignorar. Pero antes de que pudieran responder, el sonido de más cascos llenó el aire, esta vez más fuertes, más numerosos.
Gritos resonaron desde el borde del pueblo, seguidos por el crujido inconfundible de disparos de rifle. El ejército privado del banco había llegado, y no venían a negociar. Bond salió corriendo, su mano en su arma mientras evaluaba la situación. Una docena de jinetes, hombres contratados con rostros endurecidos y armas relucientes, irrumpieron en el pueblo. Esperaban encontrar familias indefensas, pero en su lugar se encontraron con los colonos armados de Ruth, los periodistas con cámaras listas y un investigador territorial que ya estaba tomando notas. El tiroteo fue breve pero intenso, el aire lleno de humo y el sonido de metal contra metal. Cuando el polvo se asentó, la mitad de los hombres del banco estaban heridos, los demás habían arrojado sus armas, y su líder, un hombre lleno de cicatrices llamado Pique, escupió sangre al suelo mientras exigía hablar con quien estuviera a cargo. Ese sería yo, dijo Bond, dando un paso adelante, su revólver aún en la mano. Pique lo miró con desprecio. No tienes idea de con qué estás metiendo, gruñó. El banco posee este territorio. Ya no, dijo una nueva voz. El investigador territorial, un hombre delgado llamado Williams, se acercó con una cartera de cuero llena de documentos. Samuel Chan no mató a ese marsal. Lo salvó. El marsal Davidson está vivo y recuperándose en el asentamiento tribal, junto con suficiente evidencia para cerrar el banco de Millfield permanentemente. El rostro de Crow palideció, sus manos apretando la placa ensangrentada que aún sostenía. ¿Pero la placa, la sangre? La sangre de Chen, explicó Williams, su voz calma pero cortante. El hombre recibió una bala protegiendo al marsal de los verdaderos asesinos. Los mismos hombres que han estado falsificando firmas y robando tierras durante años. La verdad golpeó como un trueno. Crow no había estado protegiendo un sistema corrupto a sabiendas, había sido manipulado, usado como una herramienta por hombres que lo veían como desechable. Pero para Dorothy, que aún acunaba a Sarah dentro de la tienda, nada de eso importaba. La niña estaba al borde de la muerte, y cada segundo perdido en discusiones era un segundo que no podían permitirse. Necesita ayuda ahora, dijo Dorothy, su voz temblando de desesperación mientras sostenía a Sarah, cuya respiración era apenas un susurro. Crow miró a la niña, luego a su caballo, y tomó una decisión que cambiaría todo. La llevaré al médico tribal, dijo. Conozco los senderos, y mi caballo está fresco. Voy contigo, dijo Dorothy, su tono dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. Y yo, agregó Bond, sintiendo que su destino estaba ahora ligado al de estas personas. Construyeron un travois con mantas y postes de madera, asegurando cuidadosamente a Sarah para el duro viaje que les esperaba. Mientras trabajaban, Ruth se acercó con un documento en la mano. Esto vino con el investigador, dijo, entregándoselo a Dorothy. Una declaración de que todas las deudas falsificadas son nulas. Estás libre, Dorothy. Todos ustedes están libres. Dorothy sostuvo el documento que Ruth le había dado, sus manos temblando mientras leía las palabras que declaraban nulas las deudas que habían destruido su vida. Pero la libertad que prometía el papel se sentía hueca mientras miraba a Sarah, inmóvil en el travois, su rostro pálido y sus labios manchados de sangre seca. La niña apenas respiraba, cada inhalación un esfuerzo frágil contra una enfermedad que no esperaba. El tiempo era su enemigo ahora, y no había espacio para celebrar victorias legales cuando la vida de su nieta colgaba de un hilo. Bond ayudó a asegurar el travois al caballo de Crow, sus movimientos rápidos pero cuidadosos. El sheriff, aún visiblemente sacudido por las revelaciones sobre el banco y su propio papel en su corrupción, montó su caballo con una determinación que parecía nueva. Había algo diferente en él ahora, una grieta en la armadura de arrogancia que había llevado antes. Quizás era el peso de su confesión, o tal vez era la imagen de Sarah, una niña que le recordaba a su propia nieta. Fuera lo que fuera, Crow estaba comprometido, y Bond decidió confiar en él, al menos por ahora. Vamos, dijo Crow, su voz cortante mientras tomaba las riendas. Los senderos son estrechos, pero puedo llevarnos allí en 6 horas si no paramos. Dorothy montó un caballo prestado por uno de los colonos de Ruth, sus ojos fijos en Sarah. Bond cabalgó a su lado, su propio caballo cargado con provisiones para el viaje.
El grupo partió del pueblo fantasma, dejando atrás a Ruth y las familias que ahora se preparaban para defenderlo contra cualquier represalia del banco. Los periodistas y el investigador territorial, Williams, estaban ocupados documentando todo, sus cámaras y cuadernos capturando la verdad que pronto se extendería más allá de este rincón olvidado del territorio. El viaje al asentamiento tribal fue una prueba de resistencia y habilidad. Los senderos que Crow conocía eran poco más que cicatrices en la tierra, serpenteando a través de cañones estrechos donde las paredes de roca se alzaban como centinelas. Vadeaban arroyos turbulentos, el agua fría empapando sus botas y salpicando el travois donde Sarah yacía, envuelta en mantas. Subían laderas rocosas donde un paso en falso podría enviarlos a todos al abismo. Pero Crow era un maestro del terreno, sus años como sheriff le habían dado un conocimiento íntimo de cada curva y atajo. Lo que debería haber sido un viaje de un día se redujo a 6 horas agotadoras, cada minuto marcado por la respiración débil de Sarah y los ojos vigilantes de Dorothy. Cuando llegaron al asentamiento tribal, el sol estaba alto, bañando las tiendas y cabañas en una luz dorada. El lugar era un refugio de vida en medio del desierto, con niños jugando entre las tiendas y ancianos trabajando en tareas diarias. El médico tribal, un hombre anciano llamado Joseph Whitehorse, los recibió con una calma que contrastaba con la urgencia de su llegada. Sus manos, arrugadas pero firmes, examinaron a Sarah con una delicadeza que hablaba de décadas de experiencia. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían ver más allá de la enfermedad, hacia algo más fundamental. Neumonía, dijo simplemente, su voz baja pero segura. Pero no es demasiado tarde. Todavía no. Joseph trabajó con una mezcla de hierbas tradicionales y técnicas aprendidas de médicos blancos que había conocido años atrás. Preparó un té amargo que hizo que Sarah se estremeciera, pero que pareció calmar su respiración. Aplicó cataplasmas calientes en su pecho, murmurando palabras en un idioma que Bon no entendía, pero que llevaban un peso de intención. Dorothy nunca dejó el lado de su nieta, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento mientras las horas pasaban. Bon, mientras tanto, se encontró ayudando con cualquier tarea que necesitara hacerse, acarreando agua, cortando leña, incluso reparando una cerca rota en el borde del asentamiento. Era un trabajo sencillo, pero le daba algo en que enfocarse, una forma de mantener a raya la inquietud que lo consumía. Crow, por su parte, se mantuvo apartado, escribiendo en un cuaderno con una intensidad que sugería que estaba descargando algo más que palabras. Más tarde, Bon descubriría que era una confesión completa, cada detalle que Crow sabía sobre la corrupción del banco, cada nombre, cada transacción. Era su forma de buscar redención, de deshacer al menos una parte del daño que había ayudado a infligir. Durante 3 días, permanecieron en el asentamiento tribal mientras Sarah luchaba por su vida. La fiebre subía y bajaba, pero Joseph Whitehorse trabajaba sin descanso, ajustando sus tratamientos con una precisión que era casi sobrenatural. Dorothy apenas dormía, sus ojos enrojecidos pero nunca alejándose de Sarah. Bon se encontraba admirando su fuerza, la forma en que se aferraba a la esperanza incluso cuando parecía que no había ninguna. El cuarto día, Sarah abrió los ojos y pidió agua. Fue un momento pequeño, pero se sintió como un milagro. Dorothy lloró, sus lágrimas cayendo sobre las mantas mientras abrazaba a su nieta. Bon sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que no podía nombrar. Cuando regresaron al pueblo fantasma, algo había cambiado. Las familias de Ruth habían fortificado el lugar, reparando tejados y reforzando paredes. Los periodistas habían publicado sus historias, y los investigadores territoriales habían comenzado a desmantelar la red de corrupción que rodeaba al banco de Millfield. Samuel Chen, el empleado del banco que había proporcionado la evidencia, estaba a salvo, protegido por el Marshal Davidson, quien había sobrevivido al ataque gracias a la valentía de Chen. 6 meses después, el pueblo fantasma tenía un nuevo nombre, New Haven. Bon había dividido su tierra entre las familias que habían sido engañadas por el banco, quedándose solo con un pequeño rancho donde criaba ganado y cultivaba vegetales. El acto de dividir la tierra no fue fácil, cada parcela que cedía era una parte de la inversión que había planeado, pero también era una forma de corregir un error.
Había comprado el pueblo por $100, pero lo que encontró valía mucho más: un propósito, una comunidad, una familia. Dorothy ahora dirigía la tienda general, que había sido restaurada para vender bienes reales: harina, azúcar, herramientas, incluso telas traídas de pueblos cercanos. Sara, recuperada de su enfermedad, ayudaba con las tareas diarias, sus mejillas ahora llenas de color y sus risas resonando en las calles que una vez estuvieron silenciosas. Crow, tras cumplir una breve condena en la prisión territorial por su papel en los esquemas del banco, regresó como el sheriff de New Haven. Esta vez, juró proteger a las personas, no a los poderosos. Sus días de servir a la corrupción habían terminado, y aunque cargaba con el peso de su pasado, cada acto de servicio era un paso hacia la redención. El Banco de Millfield fue disuelto, sus activos distribuidos entre las familias a las que había perjudicado. Los tribunales territoriales, presionados por la atención pública generada por los periodistas, aseguraron que la justicia se cumpliera, aunque lentamente. New Haven comenzó a crecer, atrayendo a nuevos colonos que buscaban un lugar donde la ley no estuviera al servicio de la codicia. Mientras el otoño pintaba las colinas alrededor del asentamiento con tonos de rojo y dorado, Bon estaba en su jardín, observando a Sara perseguir gallinas mientras Dorothy atendía a los clientes en la tienda. El sol se ponía, bañando el pueblo en una luz cálida que parecía prometer días mejores. Había comprado un pueblo fantasma por $100 y encontró algo mucho más valioso que el dinero. Había encontrado un hogar, no solo para él, sino para todos los que ahora llamaban a New Haven su refugio. A veces, en los momentos tranquilos entre el atardecer y la luz de las estrellas, Bon podía sentir los verdaderos espíritus del pueblo. No eran los fantasmas de los muertos, sino los sueños vivos de las personas que habían encontrado un lugar donde reconstruir sus vidas. Eran las risas de los niños, las conversaciones de los vecinos, el sonido de martillos y sierras mientras el pueblo crecía. Era el latido de un lugar que había sido olvidado, pero que ahora volvía a la vida. Y en esos momentos, Bon sabía que no había comprado un pueblo. Había comprado una oportunidad, no para sí mismo, sino para todos los que compartían este pedazo de tierra. Había encontrado una familia, no de sangre, sino de elección, forjada en la lucha y la esperanza. Mientras miraba a Sara correr y a Dorothy sonreír desde la entrada de la tienda, supo que este era el verdadero valor de New Haven, un lugar donde los sueños rotos podían sanar, y donde las personas podían empezar de nuevo. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento inolvidable del oeste donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo significa todo para nosotros.